¿Salud mental o ataque espiritual? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fe de Ratas, un espacio de conversación donde hablamos temas de iglesia, algunos temas que son un poquito difíciles de conversar, pero hay que tocarlos siempre con altura de mira y con ética y criterio. Hoy abordaremos un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental, un tema que por años está dentro de la iglesia y por eso quiero hablar sobre esto. Si la salud mental o los temas de salud mental tienen que ver con una enfermedad o tienen que ver con un ataque espiritual. Para eso he invitado a la pastora Alejandra para que hablemos de salud mental o ataque espiritual en este capítulo. Bienvenida, pastora Alejandra. Muchas gracias. Es una fortuna para mí estar otra vez en Fe de Ratas y ser invitada, sobre todo para este tema que igual me gusta un poco. Bien. Una de las cosas que más se hablan hoy día actualmente a nivel de la sociedad son los problemas de salud mental, ¿cierto? Las depresiones, la angustia, la ansiedad en los jóvenes, en las personas adultas. Estamos como en un pic luego de la pandemia con respecto a la salud mental, los problemas que esto ocasiona y cómo esto ha destruido o ha tenido que venir a cambiar formas de vivir dentro de la familia. Y resulta que la iglesia en particular, por lo menos la que yo conocí, la histórica, la salud mental es un tema tabú, que no se puede tocar, no se puede hablar, porque además no solamente que no se puede hablar, sino que además son asociados a demonios, a ataques espirituales. ¿Qué piensas tú, pastora, sobre aquello? Es un tema delicado, un tema bien interesante, pero hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos dentro de la iglesia con respecto a esto, que si la salud mental, alguna enfermedad que uno tenga, respecto realmente si es una enfermedad o es un ataque espiritual. He vivido y he presenciado ungimientos para que los demonios salgan de las personas. Pero de personas que entendemos que han aceptado a Cristo y tienen el Espíritu Santo en su corazón. Sí, amén, correcto. O sea, al mismo tiempo tienen el Espíritu Santo y tienen demonios. Esa es como la práctica de ungir. Claro. Entonces muchas veces estas personas van como silenciosamente a los líderes de las iglesias para ser ungidos, para que puedan orar por la persona y se ve el resultado. Por un lado estoy hablando de eso. Se ve el resultado, la persona queda más libre, se le nota en su semblante y todo, eso es en lo espiritual. Pero en lo material, digámoslo así, en lo secular, las enfermedades están asociadas mucho también a estos ataques del enemigo. Pero también he visto que oran por esas personas y siguen igual. Entonces, ahí es como que está un poco la diferencia entre que la persona que tenía a lo mejor demonios, no sé cómo llamarlo, fue liberada y pudo seguir su vida eclesiástica, y por otra parte hay otra persona que oraron de la misma manera, pero que empezó con el tiempo a darse cuenta de que ya no eran demonios, sino que era algo más allá. Pero como esto es tan tabú, las personas no se atreven como venir a los líderes y decir, ¿sabes? Me está ocurriendo esto, me está ocurriendo esto otro. Y desde muchos años atrás que esto es un tabú de hablar en la iglesia y se toma muy mal este tema, muy mal. Claro, pero tenemos que diferenciar una cosa para no confundir a la audiencia. Una cosa es posesión demoníaca, o sea que un demonio o varios demonios residan en la mente y en el físico de una persona, y otra cosa es un ataque espiritual externo hacia a una persona que puede ser creyente o no. Porque yo dudo bíblicamente que un creyente que resida el Espíritu Santo en su interior al mismo tiempo esté poseído demoníaca por un demonio. Eso es imposible. Eso es imposible. Podemos encontrar posesión demoníaca en alguien que no es creyente y hacer una oración de liberación.
La pregunta, Pastora Alejandra, que te hago es: ¿por qué la iglesia tradicional, en la cual nosotros también vivimos, a creyentes que han dado testimonio de la fe, que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, se les unge para liberarlos de demonios? ¿Tiene su sentido bíblicamente? No, porque no puede vivir el espíritu de un demonio con el espíritu del Señor. No, es imposible que pueda residir en una misma persona. Entonces, ahí puede aplicarse que en vista de que no tuvo liberación, entre comillas, ya esto sea más en línea con una asociado enfermedad. a una enfermedad de salud mental. Sí. Bien. Todos sabemos que estamos constantemente bajo ataques. O sea, las huestes celestiales demoníacas atacan la obra de Dios, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Y hay ángeles que defienden esa obra de Dios, ¿cierto? Según el apóstol Pablo. También dice el apóstol Pablo que tenemos que tener una armadura para resistir el día malo. Sin embargo, siempre que caemos en esta condición de alguna situación que podría ser o altamente probable que sea un problema de salud mental, la iglesia evangélica tradicional, especialmente la pentecostal, lo asocia con demonios. Ese es el gran problema. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Sí, amén. Estamos de acuerdo en eso, perfecto. Entonces, ¿cómo tú ves que hoy, entendiendo que en la sociedad hay un pic de enfermedades porque la sociedad te oprime, hay un tema después de la pandemia donde las personas, los jóvenes no tienen su identidad clara, con esto de la Agenda 2030, el tema de la ideología de género y un montón de situaciones hacen que los jóvenes principalmente no estén muy ansiosos sobre su futuro, sobre las personas de la tercera edad también, muchas veces por los temas económicos y por muchos otros motivos, ¿cierto? Empieza a venir angustia, ansiedad, depresión. Eso pasa en el mundo, en Chile, ¿cierto? De la iglesia, de la puerta para afuera, digamos. Pregunta para ti, pastora: ¿por qué entonces piensas tú que la iglesia, que debería ser la luz del mundo y la sal de la tierra, no toma este tema y lo lleva y lo conversa y lo enseña y guía a la gente con respecto a los temas de salud mental? Yo creo que a lo mejor queda chica la palabra, pero es por tradición. ¿Ya? Porque la iglesia antigua, como tú mismo decías, toman cierto a personas para orar y sacar demonios, pero muchas veces no es eso lo que está sucediendo. Entonces, y hay un gran nicho de jóvenes hoy día que están sufriendo, digamos, estos dardos, ¿cierto? Y recién se están como dando cuenta de que tienen que dejar y expresar realmente lo que tienen, porque, como digo, es un tema tan tabú en todas partes que si uno lo abre, empiezan a cuestionarnos, a decirnos cosas, a pensar cosas y que muchas veces no son reales. Entonces, los jóvenes se están dando cuenta de que sí están siendo un poco atacados con este tipo de enfermedades de salud mental y... Claro, porque la sociedad misma los oprime. Los oprime, ¿cierto? Claro. O sea, y también hay otro argumento que es que los chicos hoy día, yo me he podido dar cuenta que se sobreexigen mucho, quieren ser el mejor en todo. Entonces eso también les trae alteraciones porque se cansan mentalmente, tienen que cumplir con un montón de situaciones, trabajan, estudian, cuidan de su hogar, etcétera. Entonces como que se sobrecargan y eso lo lleva, claro, lo arrastra ya a alguna situación de salud mental. Claro, porque tiene que ver justamente con lo mismo. La sociedad exige tanto, ¿cierto? Un estándar que al final del día ellos necesitan validarse bajo esos estándares, y si no lo logran, se angustian, ¿cierto? De la angustia, la ansiedad, las crisis de pánico. Las crisis de pánico puede ser una enfermedad crónica de salud mental. Pero eso no se habla. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? Porque vamos a escuchar frases como: es que si oraras más,
¿cierto? Esto no te pasaría. O si tuvieses fe, esto no te ocurriría. O tienes que confiar más en Dios. O eso es porque estás débil espiritualmente. Siempre está asociado a una falta. O sea, lo que quiero decir, por un lado, la sociedad te oprime y te lleva a estos niveles de angustia. Y por otro lado, la iglesia te sigue oprimiendo. Te falta fe, te falta Dios, eres débil espiritualmente, tienes que ser más fuerte, tienes que orar más. ¿Cómo ves tú eso? No, al contrario. La iglesia es el refugio de los jóvenes que están en la iglesia. Inclusive pueden llegar jóvenes en esa condición a nuestra iglesia y tenemos que ayudarlos, porque si ya el mundo lo está oprimiendo, su familia no lo está entendiendo, nosotros debemos también actualizarnos un poco en la vida para darnos cuenta lo que está sucediendo, porque muchas veces esto de sacar demonios, etcétera, que lo arrastran hasta el día de hoy, es porque no saben, no se han dado cuenta. Hay ignorancia en el pueblo del Señor con respecto a este tema. Así que no, yo creo que hay que atraerlos aún más, aconsejarlos, dirigirlos a algún profesional cristiano, que eso es lo otro. También no creen, dicen que no puede existir un cristiano que sea psicólogo. Entonces yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puede existir? Sí, hay muchos psicólogos que son cristianos y hacen muy bien su tarea. ¿Por qué? Porque le hablan tanto de la vida como mucho de la Biblia. Entonces los chicos empiezan a tener herramientas para poder en el momento vivir con lo que les está pasando hasta que se termine la situación. Claro, eso es lo recomendable, que puedan asistir y atenderse bajo un psicólogo o un psiquiatra cristiano, pero en el mercado no existen tantos psicólogos ni tantos psiquiatras cristianos. Sin embargo, sí muy buenos profesionales de la salud que han estudiado, que han dedicado muchos años de su carrera, que así como cualquier enfermedad se han preparado para atenderla, pero es fácil decir, por ejemplo, yo tengo diabetes, yo tengo hipertensión, yo tengo esto, y uno dice, no, ningún problema, vaya al médico, que el médico le recete sus medicamentos, y usted toma sus medicamentos y bien. Pero si usted dice, yo tengo depresión, yo tengo bipolaridad, o yo tengo un niño autismo, es como, no, eso no es aceptable. Entonces ahí vamos, páselo acá adelante, que le vamos a ungir y le vamos a sacar todos los demonios que tiene. Y al final, ¿qué estamos haciendo? ¿No consideras tú que estamos...? No estamos confiando en el poder de Dios porque estamos poniendo nuestras manos y en verdad nosotros somos instrumentos del Señor. Creemos que a lo mejor con nuestra oración Él va a tener la liberación, pero a lo mejor tiene que ir por otro lugar, no en ese sentido, sino que atenderse con los especialistas que están... que han trabajado mucho sobre estos temas. Es que ya descartamos el tema de la liberación, si no tiene sentido hacer liberación. Lo que estoy diciendo es que si la iglesia actúa de esa manera, al final del día lo que está haciendo es siendo contraproducente contra alguien que está experimentando estos síntomas. Y lo que necesita es guía y apoyo y no que lo hundan más porque está endemoniado. Sí, porque solo el hecho de tener una condición de salud mental ya está como marcado con una X, como que la X la lleva adelante y atrás, entonces como que todo el mundo lo mira feo y todo el mundo, y ves que llaman adelante, él pasa, él o ella pasan y no se le van estos demonios, Entonces, por eso digo, la iglesia tiene que actualizarse, tiene que saber de lo que estamos hablando, tiene que tener sus orejas, sus ojos, todos sus sentidos atentos a qué le está pasando a aquella persona, porque pueden ser muchos jóvenes, pueden ser muchos adultos y también adultos mayores. Claro. Entonces, porque estas enfermedades de salud mental le da a todo el mundo, sin edad. No tiene una edad fija, no entre esta edad y esta edad. Por ejemplo, la hipertensión. Es muy poco probable que le dé a un niño o a un adolescente. Más le da a los adultos. Pero esto de la salud mental no tiene edad. Sí, puede ser diferente rango de edad. No estamos descartando bajo ningún término que sí existen personas que no han recibido el Espíritu Santo, no han sido sellados con el Espíritu Santo de poder
y sí pueden estar endemoniados porque mismo Jesús, ¿cierto?, liberó a hombres que estaban endemoniados. O sea, eso es bíblico. Tampoco podemos negar que sí hay ataque espiritual sobre la iglesia. No estamos negando eso. Lo que estamos diciendo es que no todos los casos, y me atrevería a decir la mayoría de los casos donde hay gente creyente que arrastra un problema de salud mental, no lo puede hablar en la iglesia porque van a decir que está endemoniado, van a ungirlo por liberación, y esa no es la solución. No. La solución es que se atienda en un centro especializado. La solución es que vaya y tenga sus terapias. La solución es que se tome sus medicamentos. Esa responsabilidad debería ser de la iglesia. Eso es lo que yo estoy convocando. Ese creo que es lo que debería ser como corresponde. No, si vemos a alguien que tiene un problema de cáncer en etapa 1, vamos a orar por él o por ella. Pero también le vamos a decir que vaya al médico y que se haga sus exámenes y que siga adelante con su tratamiento. ¿O no? ¿Qué piensas tú? Sí, nosotros como pastores y líderes de grupo, de iglesias, lo que más tenemos que hacer en ese sentido es contener, porque nosotros no tenemos la respuesta. Pero si esta persona acude a nosotros, no le podemos decir al tiro te vamos a ungir porque tienes demonios. No, vamos primero a ver qué pasa. Tenemos que evaluar, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que conversar con la persona. Sí. La persona tiene que tener la confianza necesaria para contarnos lo que le está sucediendo. No estamos tampoco negando que Dios tiene absolutamente poder para sanar a una persona con cualquier enfermedad, la que sea. Dios tiene el poder y la iglesia ora por sanidad. Eso está bien. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto, pero eso no significa caer en la irresponsabilidad de decir no vaya al médico, no se tome su medicina, no haga el tratamiento, porque ese es un problema que podemos ocasionar aún mayor. Podríamos estar cayendo en herejías como otras religiones donde no permiten transfusiones de sangre por temas solo de ello, por mala interpretación bíblica, por manipulación bíblica, y la gente se termina muriendo por eso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Una pregunta: ¿la palabra depresión o salud mental aparece en la Biblia? No. No aparece. No aparece. Pero, ¿podemos encontrar algo así en la Biblia? Varios. Porque, por ejemplo, Elías cuando sufrió, él se desgastó mucho lo que estaba haciendo y luego le vino como una tristeza. Me parece que es tristeza la palabra que se ocupa en la Biblia, profunda. Y él, lo que hizo Dios con él es lo que hace con nosotros. Primero, Dios fue y le dio descanso. Le dijo, descansa, o sea, duerme, descansa, ¿cierto? Porque el cerebro y la cabeza también se cansa. Entonces, bueno, a él le dijo que descansara, luego lo alimentó, luego le dio la fuerza para seguir en lo que él tenía que hacer. Ahí no se dice que fue una depresión, fue angustia, fueron cosas que tuvo y que él cayó. Pero el Señor ahí estuvo con él. Algunas personas... Él anheló la muerte, digamos. Él le pidió que quería morir. Sí, claro. Pero a nosotros también el Señor nos puede dar la sanidad en un momento. Como puede que diga, ya de hoy día está sano o sana, y esto sea progresivo. Porque el Señor hace como Él quiere. Entonces, de que nos va a sanar. Pero a lo mejor Él en el tiempo va a ir solucionando este tema de salud mental. El cual sea el más difícil que sea, el Señor lo puede hacer. Bueno, el rey David también en los salmos habla de insomnio, de angustia, desesperación, de lágrimas, que dolor hasta sus huesos, que pasaba mucho tiempo en su lecho llorando, angustiado. O sea, él habla mucho de eso, de desesperación, de sus enemigos, de miedo, ¿cierto?, que él sentía, y le pedía al Señor que lo restaurara. Entonces, estamos viendo hombres que aparecen en la Biblia que sí señalan estos síntomas. No estoy diciendo que fueran al médico en ese tiempo, pero sí estoy hablando de que esto se siente. Ya existía. Jesús mismo le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se angustien, no entren en una confusión mayor, o también les dice que no nos afanemos por nada, ni por el día que ha de venir, ni por lo que hay que de comer, ni por lo que hay de vestir, ni nada. Entonces el Señor
habla del afán, habla del estrés, habla de la desesperación, habla de esto y nos pide que nos calmemos, que estemos tranquilos, que confiemos. Eso lo habla Jesús. Mire, ¿quién mejor que Jesús que vivió eso? Cuando se fue al monte de los Olivos, él fue a orar y también le pidió a sus discípulos que oraran. Él volvió y se habían quedado dormidos y eso le entristeció al Señor, lo angustió. Y bueno, y ya sabemos la historia posterior, pero si él vivió eso, ¿por qué nosotros estaríamos exentos de vivirlo? Que a nosotros no nos puede pasar en ningún tipo de estas situaciones de salud mental. Estamos diciendo que Jesús tuvo depresión, pero sí que experimentó los síntomas que se vuelven crónicos en una enfermedad como depresión. El otro extremo, ¿existen ataques espirituales? Sí, absolutamente, no lo estamos negando. El problema no es negar lo espiritual, el problema no es negar eso, sino que el problema es que sí aún existiendo una batalla espiritual, pero no todo ocurre necesariamente en ese ámbito, en ese perímetro, ¿no? Uh-huh. No todo ocurre ahí. Hablando un poco de tu caso, ¿cuál fue la afectación de muchos años y años y años que no podíamos hablar de este tema, en el caso de tu condición de salud? Bueno, principalmente yo no quería hablarlo en la iglesia porque mis pensamientos eran ¿qué van a decir de mí? Al tiro como que me van a dejar por debajo de todo, quizá me van a estigmatizar diciendo o pensando alguna cosa de mí. Por eso yo no quería hablarle a la iglesia ni a nadie de mi condición. Fue por muchos años y hace muchísimos años que yo vivo con una condición de salud mental, pero también sé que el Señor me ha ido estabilizando, me ha ido sanando en el camino, muchas cosas, no solamente el hecho de tener un problema de salud mental solamente, sino que en muchos ámbitos de mi vida, en las relaciones, en mi genio, en todo. Entonces, es un todo. Cuando uno le pide al Señor de verdad, el Señor responde. Y por eso decía hace un momento, quizá Él lo hace progresivamente, lo va a hacer lentito. Mire, yo no sé, yo siempre le decía, Señor, ¿por qué yo tendría que tener esta condición? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Después uno entiende que va a venir una hermana, me va a decir, pastora, tengo esto, y yo voy a lograr identificar inmediato qué es lo que es. Si tiene una situación de salud mental o es otro problema. Entonces, correcto. Y jóvenes, entonces yo no hablo por hablar, sino que yo lo hablo por tener una condición distinta. Una de las consecuencias de haber actuado tarde fue justamente que la condición de salud tuya se profundizara, llegara a niveles bien extremos, porque durante, 15 años nunca atendimos esto como enfermedad, porque siempre te ungían por demonio. Y hablar de ir a un psicólogo no se podía, porque de hecho era como hacer algo hereje, o sea, una herejía ir a un psicólogo. No podíamos contar, no podíamos hablar. De hecho, yo mismo creía que estaba fallando Dios si íbamos a un psicólogo, a un psiquiatra. Tú mismo creías lo mismo, igual tú creías lo mismo. Tú decías, no puede ser. O sea, a mí en la iglesia me enseñaron que los cristianos no van al psicólogo y no van al psiquiatra. Ya estuvimos muchos años así, lo cual produjo que se agudizara tu enfermedad. Porque si la hubiésemos detenido antes, ¿cierto? Probablemente el diagnóstico hubiese sido un poco distinto. ¿Cuál ha sido las consecuencias de eso, de haber vivido tantos años bajo esa manera de entender el Evangelio, donde no había cabida para una persona con condición de salud mental como tú? Mira, primero que todo, una gran tristeza en el corazón porque no me entendían lo que yo pasaba. O sea, yo hablaba, contaba a ciertas personas y me decían, tenéis que orar más, po.
Tenéis que venir algún más a la pecado, iglesia. algún pecado. A lo mejor, claro, ¿qué estáis haciendo? Entonces yo me llenaba de todo eso negativo. Era peor. ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy orando lo suficiente. No estoy yendo todos los días a la iglesia. Entonces, un día que yo falte, claro, Dios me castiga. Me va a castigar con esto, voy a seguir con esto. Pero yo nunca al principio me di cuenta de que ya estaba en una depresión. Y no era una depresión cualquiera, sino que ya estaba como un poco difícil la depresión que yo tenía. Y ahí comencé a ir al psicólogo, al psiquiatra, me medicaron y así. Claro, pero tuvimos que pasar por una crisis bien profunda para llegar a eso, ¿ya? Para temas complejos a veces creemos que las respuestas son simples y en este caso no fue simple, no fue falta de fe, no fue falta de oración, no fue falta de compromiso con la iglesia, sino que fue porque realmente no estábamos viendo la solución. Y la solución en este caso, por el momento y hasta que Dios determine lo contrario, como a Pablo le dijo, bástate mi gracia, es la solución clínica, pero en ese momento no la veíamos. Entonces, arrastrar esa culpa también, o eso que tú hablaste, de estar marcado por algo que uno no pide porque no es una enfermedad que uno por algún desorden de uno mismo, consecuencia de su mismo Claro. sedentarismo, bienes, sino que es algo mucho más profundo, que además no se puede conversar en la iglesia. Las personas realmente pensaban que yo me acuerdo, las personas realmente pensaban que tú tenías demonios. Entonces, ¿cómo una persona demoniada o endemoniada iba a tener algún cargo, iba a tener alguna responsabilidad? Primero que todo, me hacía yo la pregunta si era hija de Dios. Peor todavía. O sea, llegué al extremo, porque con todo lo que me decían y lo que yo sentía, yo dije, a lo mejor yo le dije, sí, Señor, entra en mi vida, pero a lo mejor Él no está conmigo. Entonces, bueno, y de Primero ahí en te sentías adelante, descartada como hija de Dios. completamente, yo ya no iba a servir para nada, pero igual seguía a la iglesia, seguía orando, aunque no me dieran ningún cargo, yo no iba nunca he ido ni he querido tener ningún cargo. Y bueno, y claramente por el hecho de no descubrir a diario, a tiempo, o no ir al médico a tiempo, fue agravándose la situación. Entonces, cuando nosotros tengamos algún síntoma, conversémoslo. Yo les invito a que lo conversemos para ver qué es lo que tiene en realidad. Yo no soy doctora, pero algo puedo aconsejar con lo que a mí me ha sucedido en este transcurso. Ahora como pastora y abiertamente con un tema de salud mental, una condición. Así como yo tengo diabetes, tú tienes una condición de salud, depresión. Bien. Y como pastora, ¿cómo tú puedes, esta condición, cómo puedes ponerla en función del servicio de pastora que tú estás ejerciendo hoy día? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Hablándolo, diciendo. De hecho, tuvimos un evento nosotros acá en la iglesia con una psicóloga cristiana que nos vino a hablar de salud mental y ella expuso su tema, todo. Muchas mujeres lloraron, se sintieron muy identificadas con lo que ella estaba diciendo. Y después yo les relaté y les dije mi condición. Entonces yo pensé que me iban a mirar como algo extraño, pero produjo todo lo contrario. Me miraron con los ojos llenos de lágrimas. Entonces yo dije, no me equivoqué en haber hablado con todas las hermanas que estaban ese día. Habían pastoras y todas casi estaban llorando. Y lo asombroso, entonces, para mí, eso fue un apoyo. No me sentí discriminada por ser pastora y tener una condición. Claro. O sea, una de tus acciones es darle visibilidad a estas cosas sin tener y sin sentir una vergüenza ni una culpabilidad que no debería existir. 1. 2. Fue asombroso ese evento porque
yo recuerdo, a pesar que era de mujeres, pero después yo estaba escuchando allá atrás, recuerdo que algunas pastoras y algunas hermanas decían, lo que a usted le pasa, a mí me pasa lo mismo. Yo tampoco puedo hablar esto en mi iglesia. Si yo lo hablo, también dicen que son demonios. No lo puedo hablar con mi esposo. No tengo derecho a ir a un psicólogo porque si voy a un psicólogo yo soy una mala cristiana. Me cuestiono si soy realmente hija de Dios. Exactamente lo que tú viviste, muchos lo estaban viviendo, e incluso en cargos de liderazgo dentro de la iglesia. Y eso para mí fue un efecto así, wow, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Cuando la iglesia debería ser el lugar no para apartar a las personas, sino que al contrario, para recibir y acoger a todas las personas que vienen con algún tipo de enfermedad, porque somos seres íntegros, ¿cierto? Somos integrales, perdón. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así y tenemos es. que atender las tres cosas. Y eso a veces no nos damos cuenta. Ya terminando, me gustaría que compartieras también tu fe, como se llama fe de rata, algún error que hayas cometido con respecto a este tema de la salud mental. Bueno, viviéndolo en primera persona, pensar que yo no era hija de Dios, que Dios no me tenía en el libro de la vida, que todo lo que yo había vivido para atrás no había sido de Dios. Eso fue lo primero, mi primer error. Y también después dejarme estar, o sea, no se puede. Si uno tiene una condición de salud mental, debe atenderse a tiempo, porque eso, en muchos casos, le llaman como algo temporal, ¿ya? Una depresión, pero no es crónica, sino que es algo temporal. Claro. Y la pueden sanar los psicólogos y los psiquiatras. Pero si dejan pasar mucho tiempo, y se siguen exponiendo a muchos problemas, como cualquiera lo tiene, pero esto después se va haciendo crónico y se va haciendo pesado y se va transformando de una salud mental de poco, no sé, del número 1, después se transforma en número 10 en poco tiempo. Entonces, eso fue mi fe de rata. Bueno, en mi caso también les quiero comentar que yo, cuando esto primero se trata en familia y cuando tomamos la decisión de hacer un tratamiento clínico, yo sentí mucha culpabilidad. Pensé que también estaba fallando a Dios, pensé que estaba siendo un mal hijo de Dios, que no tenía fe, que iban a decir en mi iglesia por llevar a mi esposa a un psicólogo, por llevar a mi esposa a un centro de médicos psiquiatras, por suministrarle sus medicamentos. Yo la verdad que pasé muy mal tiempo porque pensé en mi ignorancia absoluta que estaba fallando a Dios. Y después, bueno, con el tiempo, con personas que me guiaron, hombres de Dios que me guiaron, que me ayudaron, que me aconsejaron, sí, que me enseñaron, me di cuenta que estaba haciendo lo correcto, y también seguimos confiando en Dios y en su propósito. Y sabemos que si Dios le quiere sanar, la va a sanar cualquier día. Amén. El menos esperado para nosotros, Dios le va a quitar todo esto. Pero mientras no, aquí estamos, ¿cierto?, cumpliendo y siendo responsables con su tratamiento clínico, así como yo soy responsable con el mío. Así que yo llamo a la iglesia a hablar de estas cosas, a los pastores, que no piensen que siempre son demonios, no bajen la moral más aún ya de lo que las personas sienten. Ya las personas ya están muy castigadas por la sociedad y además las castigamos como iglesia. Abramos estas conversaciones, conversemos, conozcamos a nuestras ovejas, acompañémoslas en esos momentos difíciles. Sí. No es solamente un tema de una persona, es un tema para toda una familia. Esto viene a ser, trae consecuencias y también obligaciones dentro de toda una familia. Y nosotros tenemos que acoger y hablar estos temas sin tapujos, sin ocultarlos abiertamente. Y sí, vuelvo y repito, no descartando, ¿cierto?, estar siempre alertas con los ataques espirituales, no descartando que el enemigo y sus huestes celestiales quieren destruir la obra de Dios. No descartamos nada de eso. Seguimos ahí orando, seguimos ayunando para que la iglesia siga su avance victorioso. Pero no descartemos
las enfermedades de salud mental como algo solamente atribuible a demonios. Señor les bendiga, nos vemos en un nuevo capítulo de Fe de Ratas. El Señor les guarde. Bendiciones. Bendiciones.